Desde autos de los años 50 con techos robóticos que parecían magia, hasta deportivos de los 80 con pantallas táctiles y computadoras de aviones de combate. Estos son los 10 coches americanos que fueron demasiado avanzados para su época. Hoy vamos a viajar por el tiempo para descubrir esas joyas incomprendidas que intentaron cambiar el mundo antes de que el mundo estuviera listo para ellas. Pero antes de arrancar, asegúrate de suscribirte ahora mismo, activar la campanita y reventar ese botón de me gusta para que YouTube te avise siempre. Ahora sí, pisemos el acelerador. Número 10. Ford Fairlane 500 Skyliner. Imagínense que estamos en 1957. El mundo está obsesionado con la carrera espacial, los cohetes y todo lo que brille como el cromo. En las calles americanas, los coches eran auténticos acorazados, moles de acero con aletas traseras tan grandes que parecían poder despegar en cualquier momento. Pero, en medio de todo ese ruido, Ford decidió soltar una bomba que dejó a todos con la mandíbula en el suelo. Mientras los demás se conformaban con techos de lona que se filtraban cuando llovía, Ford dijo: «Quítense que ahí les voy». Y lanzaron el Ford Fairlane 500 Skyliner, una nave que hacía que los trucos de magia parecieran juegos de niños. Era tecnología alienígena en pleno auge del rock and roll. Fue una apuesta arriesgada que costó millones de dólares en desarrollo, una cifra que hoy en día sería una fortuna incalculable, pero Ford quería demostrar que eran los amos absolutos de la carretera. ¿Qué tenía de especial este bólido? No era solo su motor, un 8 cilindros en V que rugía con ganas y que imponía respeto en cada semáforo. Lo que realmente te volaba el cerebro era lo que pasaba cuando apretabas un simple botón en el tablero. Amigos, en esa época, si querías un descapotable, tenías que pelearte con broches manuales, lonas pesadas y plásticos que se ponían horribles con el sol. Pero el Skyliner mandó todo eso al basurero de la historia. Fue el primer coche de producción masiva, con un techo rígido retráctil. Sí, escucharon bien, un techo de metal sólido, duro y pesado, que se guardaba solo. Hoy ves un Mercedes de última generación haciendo eso y te parece normal, pero hacer esto hace casi 70 años era una locura de ingeniería que rozaba lo imposible. Era como ver un Transformer antes de que existieran los dibujos animados. Los ingenieros pasaron noches sin dormir diseñando las bisagras reforzadas necesarias para soportar el peso de esa estructura metálica sin doblar el chasis del auto. Para que ese techo se moviera como una bailarina profesional y se escondiera atrás, Ford no usó un sistemita hidráulico de juguete. Para nada, crearon un sistema llamado Hideaway Hardtop, que era un laberinto de cables y energía. Usaba nada más y nada menos que 7 motores eléctricos de alto torque, pero agárrense, porque para que esos motores no se volvieran locos y supieran exactamente cuándo actuar, el coche llevaba 10 solenoides, 4 gatos de bloqueo para que nada saliera volando y una red de cableado de casi 190 metros de longitud. 190 metros de cables solo para el techo. Era básicamente un robot de cocina gigante atrapado en el cuerpo de un coche clásico. Si eso no es adrenalina pura, no sé qué lo sea. Cada conexión eléctrica tenía que ser perfecta, porque 1 milímetro de error significaba que el techo se descuadraba por completo, destruyendo las molduras de cromo que tanto costaban. La complejidad no terminaba en los cables. Ford tuvo que estirar el chasis del Fairlane original 3 pulgadas adicionales solo para crear el pozo, donde descansaría semejante mole de metal. Esto obligó a desplazar el tanque de combustible hacia adelante, colocándolo justo detrás del asiento trasero, una solución arquitectónica que hoy nos parecería suicida, pero que en los 50 era pura audacia. Además, el sistema requería un generador eléctrico de alta salida porque la batería estándar se drenaba en segundos si intentabas operar el techo con el motor apagado. Cada componente, desde los pequeños motores hasta los tornillos de las juntas, fue fabricado con tolerancias mínimas para evitar ruidos parásitos. La sincronización era el verdadero arte aquí. El sistema debía detectar que el maletero estaba totalmente abierto antes de liberar los seguros del techo, o de lo contrario, el metal colapsaría contra la carrocería en una carnicería de cromo. Era un ballet mecánico que dependía de interruptores de límite que se ensuciaban con el polvo de la carretera, provocando que la computadora analógica perdiera el hilo de la operación. Para el comprador adinerado de la época, el Skyliner era el símbolo máximo de la era atómica. Representaba la fe ciega en que la electricidad y el acero podían conquistar cualquier limitación física. Incluso el sistema de escape tuvo que ser rediseñado, enviando los tubos hacia los extremos laterales para no interferir con los gatos de elevación del maletero. Ford entrenó a especialistas exclusivos en sus plantas para ensamblar estos techos a mano, ya que las máquinas de soldadura convencionales no lograban la precisión necesaria para las uniones del hardtop. Fue un esfuerzo de ingeniería tan brutal que incluso General Motors, su eterno rival, miraba con incredulidad cómo Ford se atrevía a poner esta tecnología en manos de conductores inexpertos. El espectáculo visual era para quedarse loco. Cuando el dueño activaba el mecanismo, la tapa del maletero,
que era una pieza de metal inmensa, se abría al revés, como si fuera la boca de un tiburón gigante esperando su presa. Luego, el techo se desbloqueaba con un sonido metálico glorioso, se levantaba, la parte delantera se plegaba un poquito y todo el conjunto se deslizaba con una suavidad increíble hacia el fondo del coche hasta desaparecer. En unos 40 segundos, pasabas de tener un coupé elegante a un descapotable radical. El tráfico se detenía, la gente se bajaba de sus coches para aplaudir y los vecinos se morían de la envidia. Era el máximo nivel de estatus. Era decirle al mundo que el futuro ya dormía en tu garaje y que tú tenías las llaves. Los curiosos se amontonaban alrededor del coche cada vez que se estacionaba, rogándole al dueño que hiciera el baile del techo una vez más solo para tomar una foto. Pero claro, no todo era color de rosa, y aquí viene lo que lo hace demasiado avanzado. Esta joya costaba un ojo de la cara, mucho más que cualquier otro convertible de la época. ¿Y la fiabilidad? Bueno, digamos que era un dolor de cabeza constante. Recuerden que no había microchips ni sensores digitales, todo era analógico, puro metal y electricidad básica. Si un solo cable se soltaba por un bache, o si uno de los 10 sensores se despertaba de malas, el techo se quedaba trabado a la mitad. Imagínense el cuadro. Empieza una tormenta eléctrica, le das al botón y el techo se queda ahí, tieso, como una escultura de arte moderno averiada. No había forma de cerrarlo a mano. Así que te tocaba mojarte mientras todos se reían de tu coche futurista. Era una pesadilla logística que obligaba a los dueños a llevar siempre una lona de plástico en el asiento trasero por si la tecnología decidía fallar en el peor momento posible. Por si fuera poco, el diseño tenía un fallo de logística que te hacía querer llorar. Cuando el techo estaba guardado, se tragaba casi todo el espacio del maletero. Ford tuvo que poner una cajita de metal ridícula en el centro que llamaban la tina. Y ese era todo tu espacio para las maletas. O llevabas el techo abajo para lucirte, o llevabas equipaje para el viaje, pero las dos cosas eran un sueño imposible. Además, todo ese peso extra de los motores y el acero hacía que el coche se sintiera pesado como un tanque y que bebiera gasolina como si fuera gratis. El manejo era torpe en las curvas porque el centro de gravedad cambiaba drásticamente cuando el techo estaba atrás, haciendo que la conducción fuera una experiencia estresante si intentabas ir rápido. Era una máquina sedienta y caprichosa que exigía demasiado de su dueño. Al final, el sueño duró poquito, solo se fabricó entre 1957 y 59. Para 1960, Ford se cansó de los problemas y volvió a los techos de lona de toda la vida porque los mecánicos de barrio no tenían ni idea de cómo arreglar ese laberinto de cables eléctricos, pero vaya que dejó una marca. El Skyliner fue el abuelo de todos los descapotables modernos de lujo. Demostró que se podía tener lo mejor de los dos mundos, la seguridad de un techo duro y la libertad del aire libre. Tuvieron que pasar décadas para que el resto de las marcas pudieran copiarle la tarea bien hecha. El Ford Fairlane 500 Skyliner fue un guerrero adelantado, un coche que se atrevió a soñar en grande cuando los demás solo caminaban. Una leyenda total que nos enseñó que el futuro tiene un precio muy alto. Y no te vayas, el siguiente coche te dejará con la boca abierta. Número 9. Buick Reatta. A finales de la década de los 80, el mundo estaba viviendo una transición tecnológica fascinante. La música empezaba a sonar en discos compactos y las computadoras personales dejaban de ser prototipos raros para entrar en las oficinas. Sin embargo, dentro de la industria automotriz americana, los tableros seguían siendo, en su gran mayoría, un conjunto de agujas analógicas, botones de plástico ruidosos y madera de imitación. Pero General Motors, y específicamente la división de lujo Buick, decidió que era hora de dar un puñetazo sobre la mesa. Querían crear un coche que no solo fuera cómodo y elegante, sino que se sintiera como una extensión de una oficina del futuro. Así fue como nació el Buick Reatta, un elegante coupé biplaza que escondía en su interior una de las innovaciones más polémicas y adelantadas a su tiempo, la pantalla táctil. Si hoy te subes a un coche y no ves una pantalla enorme, sientes que te falta el aire, ¿verdad? Pero amigos, imaginen el impacto en 1989. El Reatta lanzó el centro de control gráfico, que básicamente era un monitor de rayos catódicos. Sí, una televisión de tubo verde y negro, metida a presión en el tablero. Y lo más loco es que no había botones. Todo se controlaba tocando el cristal con el dedo. Fue el primer coche de producción en serie en el mundo que mandó al diablo las perillas y palancas para apostar por una interfaz digital. En una época donde la gente todavía sufría para programar un videocassette, Buick les estaba pidiendo que manejaran el aire acondicionado y la radio deslizando los dedos por una pantalla que parecía sacada de la película Guerra de las Galaxias. Era una locura total para el usuario promedio. El nivel de detalle de este sistema era una auténtica exageración. Podías entrar a submenús que te daban diagnósticos del motor en tiempo real, ver la salud de los sensores y hasta poner alarmas de velocidad.
Tenía un calendario, una calculadora y una libreta de contactos. En 1989 ya tenías un asistente inteligente en tu tablero. Los ingenieros de Buick estaban convencidos de que el futuro era táctil y tenían toda la razón. Pero se pasaron de rosca y se adelantaron como 25 años a lo que la gente podía entender. Estaban construyendo un Tesla cuando el mundo apenas estaba descubriendo el Tetris. Esa es la adrenalina de la innovación pura. Lo que mucha gente no sabe es que el Reata no se fabricaba en una línea de montaje común y corriente. General Motors creó el Centro de Artesanía de Lansing, donde grupos de trabajadores altamente especializados ensamblaban cada unidad en estaciones fijas. El coche se movía en plataformas automatizadas, dándole un aura de exclusividad casi europea. Esta atención al detalle buscaba justificar un precio que triplicaba al de un sedán promedio. Sin embargo, toda esa artesanía chocaba frontalmente con el sistema operativo de la pantalla, que era propenso a errores de software que ningún mecánico sabía resetear. El hardware del monitor era tan complejo que utilizaba una capa de rayos infrarrojos invisibles que cruzaban la superficie del cristal. Cuando tu dedo interrumpía el rayo, el sistema registraba el toque. Si una mota de polvo se atascaba en el borde de la pantalla, el coche pensaba que alguien lo estaba tocando constantemente, volviendo loco al sistema de audio o cambiando la temperatura del aire a pleno invierno en mitad de la autopista. Era una pesadilla de fantasmas electrónicos. Además, la pantalla consumía tanta energía que Buick tuvo que instalar alternadores de alto rendimiento para evitar que el sistema se apagara al encender las luces de cruce. Para colmo, la visibilidad era un desastre bajo la luz directa del sol. Los conductores tenían que poner la mano como visera sobre el tablero solo para ver a qué temperatura estaba el habitáculo. Fue un choque cultural brutal. Por fuera era un diseño atemporal, elegante y bajo, pero por dentro era un experimento de laboratorio que ponía a prueba la paciencia de los conductores más adinerados. La marca incluso tuvo que publicar videos educativos en VHS para enseñar a los compradores cómo navegar por los menús. Algo ridículo para un coche que se suponía que debía facilitar la vida. Pero claro, ser el primero en la fiesta tiene sus riesgos, y el Reata se estrelló contra la realidad. La tecnología de esa época era más lenta que una tortuga con sueño. Tenías que apretar la pantalla con ganas y esperar a que el cerebro del coche procesara tu orden. Y ni hablemos de la seguridad. Para subir el volumen o bajar el aire, tenías que quitar la vista de la carretera y navegar por menús digitales. Era como intentar usar una computadora mientras vas a 100 km/h por la autopista. Los conductores se volvían locos de frustración. Lo que debía ser un lujo se convirtió en un deporte de riesgo que generó quejas por todos lados. Y prepárense para lo peor, la durabilidad. Esos monitores de tubo pesaban 1 tonelada y generaban un calor que te derretía los dedos. Al ser tecnología de televisión vieja, las vibraciones de los baches y los cambios de temperatura en el habitáculo eran sus peores enemigos. Si la pantalla pasaba a mejor vida, estabas frito. Te quedabas sin radio y sin aire acondicionado en medio de un calor infernal porque no había ni un solo botón físico de respaldo. Imagínense la cara de los mecánicos de barrio cuando abrían ese tablero y veían cables y circuitos que parecían diseñados por la NASA. Las reparaciones costaban una fortuna y muy poca gente se atrevía a meterle mano a ese laberinto electrónico. A pesar de que el Reata era un coche precioso, montado casi a mano en Michigan con un cuidado obsesivo, su pantalla terminó por enterrarlo. El cliente típico de Buick era gente mayor que solo quería llegar a su destino sin tener que pelearse con un monitor parpadeante. Se sentían intimidados por ese resplandor verde en la noche que les recordaba que el futuro era ahora y ellos no estaban invitados. Para 1991, Buick se rindió, volvió a los botones de toda la vida y descontinuó el modelo. Fue un sacrificio heroico. El Reata murió para que hoy podamos disfrutar de las pantallas que tenemos en nuestros coches actuales. Hoy en día, el Buick Reata es un objeto de deseo para los coleccionistas más nostálgicos. Si encuentras uno con la pantalla funcionando, tienes un tesoro nacional en tus manos. Representa ese momento glorioso en que Detroit intentó dar un salto de fe sin paracaídas. Es el abuelo rebelde de todos los tableros digitales modernos, un visionario incomprendido que nos enseñó que a veces ser demasiado avanzado para tu época significa que te vas a dar un golpe muy duro contra el asfalto, pero vas a dejar una huella imposible de borrar. Un verdadero pionero con pantalones. Y bueno, si creen que una pantalla táctil en los 80 era algo arriesgado, prepárense para el siguiente puesto. Número 8. Oldsmobile Jetfire. Este bólido tiene un galardón que muchos ignoran. Fue el primer coche de producción en serie en todo el bendito planeta en montar un turbocompresor. Mucho antes de que los europeos o los japoneses pusieran de moda el turbo, Oldsmobile ya te vendía este sueño de velocidad en un elegante coupé. El motor era un pequeño 8 cilindros de aluminio que, gracias al turbo, lograba la cifra mítica de 1 caballo de fuerza por cada pulgada cúbica.
Eso era territorio sagrado, amigos. Pero meterle presión a ese motor no era el problema. El verdadero reto era evitar que estallara en 1000 pedazos por el calor extremo y la compresión. Era como intentar domar a un dragón con una correa de perro. Los ingenieros sabían que si no controlaban la temperatura, el motor se derretiría por dentro antes de que el conductor terminara de meter la segunda marcha. La verdadera proeza de ingeniería residía en el bloque motor Rocket V8 de aluminio. Era un diseño tan avanzado que requería técnicas de fundición que General Motors apenas estaba perfeccionando, utilizando camisas de cilindros de hierro fundido insertadas para soportar la fricción. El turbo en sí, un Garrett T5, no era el monstruo gigante que vemos hoy en los camiones, sino una unidad pequeña y nerviosa diseñada para entrar en acción casi al instante. Sin embargo, el gran enemigo era la detonación prematura. Sin sensores electrónicos para retrasar el tiempo de encendido, el motor estaba a merced de la calidad de la gasolina, que en los años 60 era, en el mejor de los casos, inconsistente. Para solucionar esto, los ingenieros de Oldsmobile crearon un sistema de control de presión de sobrealimentación que dependía totalmente de diafragmas de vacío. Era un laberinto de tuberías que debía ser hermético. La más mínima fuga de aire convertía al sofisticado turbo en un trozo de metal inútil. Además, el fluido turbo-cohete no era solo agua, era una mezcla precisa de agua destilada, metanol y un inhibidor de corrosión específico. Si el dueño intentaba usar agua del grifo, los minerales obstruían los inyectores de precisión en cuestión de días, condenando al sistema a una muerte lenta por depósitos de calcio. El nivel de paranoia de la marca era tal que instalaron un complejo sistema de derivación. Si el nivel del fluido bajaba demasiado, un flotador activaba una válvula que limitaba físicamente la apertura de la mariposa del acelerador. No importaba cuánto pisaras el pedal, el coche simplemente se negaba a correr para salvarse a sí mismo de la autodestrucción. Fue la primera vez que una máquina le decía no a su dueño por su propia seguridad. Una lógica de protección que hoy es la base de todas las computadoras de motor modernas, pero que en 1962 se sentía como una traición mecánica. Aquí es donde la cosa se pone de película y nos vuela la cabeza. Como en los 60 no había microchips ni sensores inteligentes para controlar la mezcla, inventaron una solución que hoy suena a ciencia ficción: la inyección de agua y alcohol. El Jetfire llevaba un tanque extra con algo llamado fluido turbocohete. Sí, así de épico era el nombre. Cuando el turbo empezaba a soplar con furia, el coche inyectaba esa poción mágica directamente en el motor para enfriarlo y permitir una potencia brutal sin que los pistones salieran volando. Era tecnología de los cazas de la Segunda Guerra Mundial puesta al servicio de un tipo que solo quería ir rápido al supermercado. Eso es adrenalina pura embotellada. Esta mezcla era tan corrosiva que el sistema de inyección tenía que estar fabricado con materiales especiales para no pudrirse en cuestión de meses bajo el calor del vano motor. El coche era un auténtico cohete. Podía humillar a deportivos con motores el doble de grandes, acelerando de 0 a 100 en menos de 9 segundos mientras el turbo soltaba un silbido celestial que erizaba los pelos. El interior parecía el puesto de mando de un piloto, con indicadores que te decían exactamente cuándo el turbo estaba haciendo su magia, y una luz de advertencia por si te estabas quedando sin el preciado líquido de cohete. Era el colmo de la sofisticación, una máquina que gritaba futuro en cada tornillo. Poseer un Jetfire te hacía sentir como el hombre más inteligente de la carretera, alguien que entendía de física y de potencia avanzada mientras los demás solo hacían ruido. Las revistas de la época lo llamaban el coche más complejo del mundo, y no estaban exagerando ni un poco. Era una joya de relojería industrial. Pero claro, ser un genio incomprendido tiene sus consecuencias. El primer gran enemigo del Jetfire no fue la mecánica, sino el propio dueño. Muchos usuarios, en su bendita ignorancia, se olvidaban de rellenar el tanque del fluido especial. Grave error. En cuanto el tanque se vaciaba, una válvula de seguridad capaba el turbo y tu misil se convertía en una carreta lenta que apenas podía con su alma. Además, el fluido no lo vendían en la farmacia ni en el puesto de hot dogs. Tenías que ir a la fuerza al concesionario oficial. Si vivías en un pueblo alejado, tener este coche era como tener un hijo que solo come caviar. Un auténtico suplicio logístico que mataba la diversión. La falta de este líquido se convirtió en el chiste recurrente de los que preferían la fuerza bruta tradicional, desprestigiando injustamente a la tecnología turbo. Y prepárense para el drama de los talleres. Los mecánicos de la vieja escuela, acostumbrados a martillos y llaves simples, veían un Jetfire y se santiguaban. No tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba ese laberinto de mangueras y válvulas de vacío. En lugar de romperse la cabeza aprendiendo, lo más común era que le dijeran al cliente: «Mire, jefe,
Vamos a quitarle toda esa basura del turbo y le ponemos un carburador normal. Fue una masacre tecnológica. Miles de Jetfire fueron castrados mecánicamente por culpa de la ignorancia de los talleres, perdiendo su alma de cohete para siempre por no encontrar a alguien que supiera apreciar su complejidad. Fue una tragedia para la ingeniería, donde el progreso fue enterrado por la falta de capacitación de quienes debían cuidarlo. Al final, este experimento de alto octanaje solo duró 2 años. Oldsmobile tiró la toalla porque se dio cuenta de que el público americano prefería la simplicidad de un motor gordo que no pidiera pociones mágicas ni cuidados extremos. El turbo terminó guardado en un cajón polvoriento de Detroit hasta que las crisis del petróleo obligaron a los ingenieros a sacar los planos de nuevo décadas después. Pero la leyenda ya estaba escrita con letras de oro. El Jetfire nos demostró que la inducción forzada era el verdadero camino a seguir, aunque para su época fuera un bicho raro demasiado difícil de digerir. Sin este valiente intento de Oldsmobile, marcas como Porsche o BMW habrían tardado mucho más en perfeccionar sus propios sistemas turbo. Hoy en día, ver un Jetfire original con su sistema de inyección de fluido funcionando es como ver un milagro rodante. Es el testamento de una era donde los ingenieros tenían carta blanca para ser audaces y un poco temerarios. Fue el abuelo rebelde de todos los coches turbo modernos, un pionero que sacrificó su existencia para enseñarnos que el tamaño no importa tanto como la presión. Es una joya de colección que nos recuerda que, a veces, para tocar el cielo, hay que atreverse a usar tecnología de aviación en el asfalto, el verdadero loco de la velocidad. Número 7. Cadillac Eldorado Brougham. En 1957 Cadillac era la reina absoluta del lujo. Pero con el Eldorado Brougham decidieron que no solo querían ganar, querían humillar a cualquier otro fabricante del mundo, incluyendo a los intocables de Rolls-Royce. Este no era solo un coche caro, era un escaparate brutal de toda la tecnología que General Motors podía imaginar, empaquetada en una carrocería de 4 puertas sin pilar central y con un techo de acero inoxidable cepillado que brillaba como la plata bajo el sol de California. Para que se den una idea de la locura de exclusividad, este bólido costaba $13.000 de la época. Eso era el doble de lo que costaba un Cadillac normal y mucho más que una mansión de lujo en los mejores suburbios de Estados Unidos. Era un juguete reservado para la élite más poderosa y extravagante del planeta. ¿Qué lo hacía tan avanzado? Agárrense. Empecemos por la suspensión. Mientras el resto del mundo rebotaba como pelotas en resortes de metal, el Eldorado Brougham flotaba sobre la primera suspensión neumática de producción. Sí, tenía bolsas de aire en las 4 ruedas controladas por sensores mecánicos de alta precisión que mantenían el coche perfectamente nivelado, sin importar cuánta gente subiera o cuánto equipaje llevaras en ese maletero cavernoso. La idea era que el coche se sintiera como una alfombra mágica volando sobre el asfalto. El problema es que esta tecnología era tan compleja y prematura que las bolsas de aire solían pincharse o perder presión por cualquier tontería. No era raro que los dueños bajaran al garaje por la mañana y encontraran su flamante Cadillac panza arriba, pegado al suelo como una tortuga cansada, esperando a que el compresor despertara de su siesta. La ingeniería detrás de este gigante no se limitaba a la comodidad. El Brougham montaba neumáticos de perfil bajo con llantas de aluminio forjado, una rareza absoluta para los años 50, diseñadas específicamente para soportar el torque masivo de su motor V8 de 6 litros con 3 carburadores de doble cuerpo. Este propulsor no solo buscaba velocidad, sino un silencio de marcha tan absoluto que a menudo los conductores intentaban encender el motor cuando ya estaba en marcha porque no escuchaban ninguna vibración. La complejidad eléctrica era tal que el sistema de cableado principal tenía el grosor de un brazo humano, conectando una batería de alto rendimiento con interruptores automáticos que protegían cada uno de los accesorios eléctricos independientes. Pero el verdadero despliegue de poder estaba en su estructura. Al eliminar el pilar central para lograr ese diseño hardtop de 4 puertas, los ingenieros tuvieron que reforzar el chasis con un diseño en X masivo de acero pesado para evitar que la carrocería se doblara como un papel al tomar una curva. Además, el coche introdujo por primera vez el cierre de puertas eléctrico asistido. No tenías que dar portazos, simplemente acercabas la puerta y un motor la succionaba suavemente hasta el cierre hermético. Las alfombras no eran de tela común, sino de lana de cordero genuina Mouton, tan espesa que tus pies se hundían en ellas. Cada unidad se ensamblaba bajo una supervisión de calidad que rayaba en la paranoia, con inspectores que revisaban cada costura del cuero con lupas. Cadillac incluso ofrecía 44 combinaciones diferentes de colores de tapicería, incluyendo pieles exóticas que hoy serían imposibles de conseguir. Era una máquina diseñada para durar 1000 años, pero irónicamente, su propia complejidad la hacía vulnerable al desgaste del uso diario. Era el sueño americano destilado en metal,
una joya tecnológica que desafiaba las leyes de la economía y la física para ofrecer una experiencia que ningún otro ser humano había sentido jamás en una autopista. Además, el interior era donde la locura tecnológica realmente te explotaba en la cara. El Eldorado Brougham tenía asientos con memoria, algo que hoy vemos como una opción de lujo en coches modernos, pero que en 1957 era algo totalmente inaudito y futurista. Mediante un sistema de diales, podías programar la posición exacta del asiento para diferentes conductores. Era como si el coche te reconociera. Además, las puertas traseras se abrían de forma suicida y se bloqueaban eléctricamente en cuanto ponías el coche en marcha para evitar desastres. Tenía un sistema de calefacción inteligente que permitía calentar el habitáculo incluso antes de encender el motor, y un control de crucero que funcionaba con una precisión asombrosa para ser un sistema totalmente analógico. Los ingenieros no escatimaron en ni un solo gramo de cobre para cablear esta nave espacial terrestre. Y si hablamos de detalles curiosos que rozan lo absurdo, este Cadillac se llevaba la corona de diamantes. En la guantera, forrada en terciopelo premium, venía un kit completo para el estilo de vida del millonario de los 50. Incluía 6 vasos de metal magnéticos para que pudieras apoyarlos en la tapa de la guantera sin que se cayeran mientras disfrutabas de un trago en pleno movimiento. También traía un estuche de cigarrillos, un dispensador de pañuelos de seda, un espejo de maquillaje y hasta un frasco de perfume exclusivo de la marca Arpege. Todo estaba pensado para que no movieras ni un solo dedo. Incluso el maletero se abría y cerraba solo con presionar un botón. Lo que hoy es normal en cualquier camioneta familiar, hace 70 años era pura magia negra que dejaba a todos con la boca abierta. Otra innovación increíble era el Autronic Eye, o el ojo autrónico. Era un sensor de luz ubicado sobre el tablero que detectaba las luces de los coches que venían de frente por la noche. Cuando el sensor veía luz, bajaba automáticamente las luces altas para no deslumbrar al otro conductor y volvía a subirlas cuando el camino estaba despejado. Imaginen el nivel de electrónica analógica necesaria para que un sensor de los años 50 tomara decisiones por ti en tiempo real. Era una muestra de cortesía automatizada que hoy seguimos perfeccionando con cámaras inteligentes y sensores láser. Cadillac estaba viviendo en el año 2000, mientras el resto del mundo seguía intentando entender cómo funcionaba la radio. Cada componente del Brougham fue diseñado para romper los límites de lo que un ser humano esperaba de una máquina. Lamentablemente, tanta sofisticación fue su tumba. Cadillac perdía dinero con cada unidad que vendía, a pesar de su precio astronómico, porque el control de calidad era una pesadilla financiera. El coche era tan difícil de fabricar que solo se produjeron 400 unidades en su primer año de gloria. La mayoría de los compradores se hartaron de que el coche pasara más tiempo en el taller que en las calles derrochando estilo. Los mecánicos de la época simplemente no estaban capacitados para arreglar suspensiones de aire o sistemas eléctricos tan intrincados y temperamentales. Al final, Cadillac tuvo que ofrecer kits de conversión para quitar la suspensión neumática y poner resortes de metal convencionales porque no daban abasto con las garantías y las quejas de los clientes millonarios que querían soluciones. No excusas. El Cadillac Eldorado Brougham fue el pico más alto de la ambición americana antes de que la realidad financiera obligara a las marcas a ser más conservadoras y aburridas. Fue un coche hecho sin límites. Un monumento a la ingeniería que nos demostró que, a veces, el exceso es la única forma de descubrir dónde está la verdadera frontera de lo posible. Hoy sigue siendo uno de los coches más buscados y caros del mundo, no solo por su belleza innegable, sino porque representa un momento irrepetible en el que el futuro no tenía precio, y Detroit se sentía dueña del universo. Fue un sueño de acero y cromo que voló demasiado cerca del sol y nos dejó una leyenda que todavía nos hace suspirar por esa era de opulencia desmedida. Y ahora prepárense para conocer la elegancia más extraña de la historia. Número 6. Cord 810. Este coche, diseñado por el genio Gordon Buerick, fue tan radical que incluso hoy, casi 90 años después, sigue pareciendo una nave del futuro. Fue el bólido que introdujo el concepto de diseño total, donde la estética y la ingeniería se funden en una sola pieza de adrenalina pura. Era como si un ingeniero de la NASA hubiera viajado al pasado para humillar a toda la industria automotriz. Su silueta era tan fluida que hacía que los Ford y Chevrolet de la época parecieran tractores agrícolas lentos y aburridos. Lo primero que te volaba la cabeza del Cord era su frontal agresivo. No tenía un radiador visible. Amigos, en su lugar presentaba unas persianas horizontales de metal que envolvían todo el capó, lo que le valió el apodo de nariz de ataúd. Pero lo más increíble eran sus faros. En una época donde los faros eran cubos metálicos expuestos y feos, el Cord introdujo los primeros faros escamoteables de la historia. Se ocultaban dentro de las salpicaderas y se activaban mediante unas manivelas mecánicas desde el tablero. Cuando estaban cerrados, el coche tenía una línea aerodinámica limpia que ningún otro vehículo en el mundo podía igualar.
Era elegancia pura mezclada con un aire de misterio que te erizaba la piel. Parecía un coche diseñado para un superhéroe de incógnito. La genialidad de Gordon Buerik no se detuvo en la estética. El Cord 810 fue uno de los primeros en utilizar una construcción de chasis unitario en la parte delantera, lo que hoy conocemos como monocasco parcial. Esta estructura le otorgaba una rigidez torsional asombrosa, permitiendo que la carrocería no crujiera como un barco viejo al transitar por los caminos rurales de la época. Además, el coche presentaba bisagras de puertas ocultas y un tapón de llenado de combustible escondido bajo una tapa, detalles que hoy son universales, pero que en 1936 eran considerados una excentricidad costosa. El interior era igualmente revolucionario, con un tablero de instrumentos de aluminio pulido que incluía un tacómetro y un radio de fábrica, lujos que estaban reservados solo para los aviones de combate de élite. Y el verdadero corazón de esta bestia era su motor V8 de 4,5 litros, diseñado por Lycoming, una empresa que fabricaba motores de aviación. Esto explica por qué el motor se sentía tan liviano y respondía con tanta agresividad. Para mejorar aún más el rendimiento, Cord ofreció una versión sobrealimentada con un compresor centrífugo que hacía que el coche rugiera como un avión en pleno despegue, alcanzando velocidades que daban miedo en una era donde los frenos de tambor apenas podían detener semejante inercia. La audacia de la marca fue tal que, para cumplir con las normas del Salón del Automóvil, tuvieron que fabricar 100 unidades a mano en un tiempo récord, ya que la línea de montaje definitiva aún no estaba lista. Esto provocó que los primeros modelos fueran prácticamente prototipos rodantes, con ajustes de panel imperfectos y sistemas eléctricos que funcionaban cuando querían. Sin embargo, el público estaba tan hipnotizado por su belleza que ignoraban los charcos de aceite que el coche dejaba en las alfombras de los hoteles de lujo. Era el estandarte de una América que quería dejar atrás la Gran Depresión a través del estilo y la velocidad pura. Pero la verdadera magia estaba debajo de esa carrocería futurista. El Cord 810 era un coche de tracción delantera. ¡Ojo a esto! En los años 30, el 99% de los coches tenían tracción trasera con un eje pesado que pasaba por debajo del habitáculo. Al poner la tracción adelante, el Cord eliminó el túnel de transmisión, permitiendo que el coche fuera bajísimo, tan bajo que no necesitaba estribos para subir. Simplemente abrías la puerta y entrabas directo al nivel del suelo. Esto no solo lo hacía ver más rápido y agresivo, sino que le daba una estabilidad en las curvas que dejaba en ridículo a los deportivos europeos más caros. Era como conducir sobre rieles mientras los demás iban dando tumbos por la carretera. Y si eso no fuera suficiente tecnología para 1936, hablemos de su transmisión de locura. El Cord no tenía una palanca de cambios gigantes saliendo del piso como un camión. Tenía un sistema de preselector eléctrico fabricado por la compañía Bendix. En la columna de dirección había una pequeña palanca que parecía un interruptor de avión. El conductor seleccionaba la marcha que quería poner a continuación y en cuanto pisaba el pedal del embrague, un sistema de vacío y electricidad realizaba el cambio de forma automática. Era lo más parecido a una caja secuencial moderna de un Fórmula 1. Imaginen la cara de los conductores de la Gran Depresión viendo a alguien cambiar de marcha con un dedo y sin el más mínimo esfuerzo. Era pura brujería mecánica, porque fue demasiado avanzado. Lamentablemente, el Cord fue víctima de su propia ambición desmedida. La empresa no tenía los recursos para probar semejante tecnología de manera exhaustiva y el sistema de preselector fallaba constantemente, dejando a los conductores atrapados en una marcha o en punto muerto en el momento menos oportuno. Además, la tracción delantera sufría de problemas de sobrecalentamiento masivo y las juntas universales de la época no eran lo suficientemente resistentes para manejar el torque del motor 8 cilindros en V de Lycoming. Era una máquina sedienta de reparaciones constantes, una joya de cristal que requería un mantenimiento que casi ningún mecánico de la época se atrevía a tocar. Tener un Cord era una relación de amor y odio que podía llevarte a la quiebra en meses. La producción fue un auténtico caos de proporciones épicas. En su presentación en el Salón del Automóvil de Nueva York, el coche causó tal sensación que la gente se subía a otros autos solo para poder verlo por encima de la multitud. Recibieron miles de pedidos en cuestión de horas, pero no pudieron entregar las unidades a tiempo por problemas graves en la cadena de montaje de la compleja transmisión. Para cuando los coches empezaron a llegar a los clientes, la fama de poco fiables ya se había extendido por todo el país como la pólvora. La marca Cord desapareció poco después, en 1937, dejando tras de sí un legado de diseño que influiría en todos los coches de lujo posteriores. Fue un cometa brillante que se quemó demasiado rápido por intentar volar más alto de lo que la tecnología permitía. El Cord 810 fue el primer coche que entendió que la aerodinámica y la ergonomía eran el único camino hacia el futuro.
fue un visionario rebelde que intentó eliminar los estribos, esconder los faros y simplificar la conducción décadas antes de que el resto de la industria se atreviera a dar el primer paso. Es, sin duda alguna, una de las máquinas más hermosas, valientes y temperamentales que jamás haya rodado sobre suelo americano. Un icono que nos recuerda que ser el más inteligente de la clase a veces te trae más problemas que premios, pero que tu nombre quedará grabado en la historia para siempre. Un bólido con alma de rebelde que no aceptaba un no por respuesta. Impresionante, ¿verdad? Y dime, ¿te está gustando este viaje por el tiempo? Si es así, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Esto no termina aquí. Lo que viene a continuación es el coche que cambió la forma de todos los autos modernos. Continuamos. Número 5. Chrysler Airflow. El Airflow fue el primer coche de producción diseñado utilizando un túnel de viento. Chrysler contrató a Orville Wright, sí, uno de los hermanos Wright que inventaron el avión, para que les ayudara a entender cómo se movía el aire. Lo que descubrieron fue aterrador. Los coches de la época eran más aerodinámicos si los conducías marcha atrás que hacia adelante. Con esa información, los ingenieros de Chrysler tiraron a la basura todos los manuales de diseño y crearon algo totalmente nuevo. El Airflow no tenía un radiador vertical, tenía una rejilla curva que descendía suavemente hacia las defensas. Los faros no estaban pegados afuera como ojos de insecto, sino que estaban integrados en la carrocería. Incluso las ruedas traseras estaban parcialmente cubiertas por faldones para evitar las turbulencias. La obsesión por la eficiencia llevó a los ingenieros a estudiar incluso el flujo de aire por debajo del vehículo, algo inaudito en los años 30. Descubrieron que el aire atrapado bajo el chasis creaba una resistencia brutal, por lo que suavizaron las formas de los componentes mecánicos visibles. Pero la innovación más extrema fue el uso de un parabrisas dividido en forma de V. No era solo por estética, estaba diseñado para desviar el viento hacia los costados del habitáculo, reduciendo el ruido del viento que solía ser ensordecedor en otros autos. Chrysler estaba tan adelantado que incluso experimentó con cristales curvos, pero la tecnología de fabricación de vidrio de la época no permitía producirlos a gran escala sin distorsiones ópticas que mareaban al conductor. En el apartado mecánico, el Airflow utilizaba un motor de 8 cilindros en línea que era una seda. Para asegurar que este motor no transmitiera vibraciones a los pasajeros, desarrollaron el sistema Floating Power, unos soportes de motor de caucho que permitían que el bloque oscilara ligeramente sin sacudir el coche. Esto, sumado a que el habitáculo estaba rodeado por una jaula de acero protectora, lo convertía en una fortaleza rodante. El proceso de soldadura era tan innovador que Chrysler tuvo que diseñar sus propias máquinas de soldadura por puntos, ya que las herramientas estándar de Detroit eran incapaces de unir los paneles con la precisión que exigía este diseño estructural. Incluso el sistema de frenado fue mejorado con tambores sobredimensionados para manejar las altas velocidades que el coche alcanzaba gracias a su baja resistencia al viento. El Airflow no solo corría más, sino que se sentía más plantado al suelo mientras los demás coches bailaban con las ráfagas laterales. Fue una victoria total de la física sobre la tradición, un laboratorio sobre ruedas que demostró que el futuro de la movilidad no residía en la ornamentación, sino en la eficiencia invisible de las formas fluidas. Pero la innovación no se quedaba en la superficie. El Airflow introdujo lo que hoy conocemos como construcción monocasco o estructura de caja de acero. En lugar de poner una carrocería de madera y metal sobre un chasis de escalera como si fueran dos piezas separadas, el Airflow era una estructura unificada de acero soldada. Esto lo hacía increíblemente rígido y seguro. En las pruebas de la época, Chrysler llegó a tirar un Airflow por un acantilado de 30 metros, y después de que el coche dio varias vueltas de campana, aterrizó sobre sus ruedas. El conductor abrió la puerta y simplemente se fue conduciendo. Para 1934, esa resistencia estructural era algo que parecía de otro planeta. Además de la seguridad, el Airflow cambió la forma en que nos sentamos en los coches. En aquellos años, el motor solía estar justo encima del eje delantero, lo que obligaba a los pasajeros a sentarse justo encima del eje trasero, lo que hacía que cada bache fuera una tortura para la espalda. Los ingenieros de Chrysler movieron el motor hacia adelante y desplazaron los asientos hacia el centro del coche, entre los dos ejes. Esto creó lo que hoy llamamos distribución de peso moderna. El coche no solo era más espacioso por dentro, sino que flotaba sobre los baches con una suavidad que ningún Cadillac o Packard podía igualar. Fue el primer coche que realmente priorizó la comodidad de los pasajeros a través de la arquitectura del chasis. Entonces, si era tan seguro, cómodo y rápido, ¿por qué fue un desastre comercial? Aquí es donde entra el factor de ser demasiado avanzado. El diseño era tan diferente a lo que la gente estaba acostumbrada que les resultaba simplemente feo. En 1934, el público quería coches que parecieran imponentes y clásicos, no gotas de agua gigantes.
La gente se burlaba del Airflow diciendo que no sabías si el coche venía o se iba. Además, Chrysler tuvo problemas al principio con la producción debido a la complejidad de las nuevas soldaduras de la estructura de acero, y los primeros modelos tuvieron algunos fallos de calidad que los competidores, como Ford y General Motors, usaron en su contra mediante campañas de publicidad agresivas. El fracaso del Airflow fue tan grande que casi lleva a Chrysler a la bancarrota. La marca se asustó tanto que durante las siguientes 2 décadas se dedicaron a hacer los coches más aburridos y conservadores del mercado por miedo a volver a arriesgarse. Pero aquí está lo increíble de la historia. Aunque fue un fracaso en ventas, todos los fabricantes del mundo empezaron a copiar sus ideas en secreto. Poco después de su lanzamiento, marcas europeas como Peugeot y Toyota en Japón lanzaron modelos que eran copias casi exactas del diseño del Airflow. Hoy en día, cada vez que ves un coche moderno que es silencioso en la carretera y que gasta menos combustible gracias a su forma redondeada, le debes un agradecimiento a este incomprendido gigante de Chrysler. El Airflow nos dejó una lección muy valiosa en la industria. Puedes tener la mejor ingeniería del mundo, pero si la estética está demasiado adelantada a su tiempo, la gente te dará la espalda. Fue un mártir de la ciencia que sacrificó su éxito comercial para que el resto de los coches del siglo XX pudieran ser mejores. Es el abuelo de la aerodinámica moderna y una prueba de que, a veces, tener la razón demasiado pronto es lo mismo que estar equivocado. Pero agárrense fuerte, porque si un coche que vuela bajo el viento les pareció interesante, el siguiente en nuestra lista no solo corta el aire, sino que ni siquiera necesita gasolina para funcionar. Número 4. General Motors EV1. Si pensamos en coches eléctricos, lo primero que se nos viene a la cabeza es Tesla y la revolución de los últimos 10 años. Pero, ¿qué me dirían si les dijera que a mediados de los 90, General Motors ya tenía un coche eléctrico tan perfecto que parecía haber sido traído del futuro por una raza alienígena? Hablamos del General Motors EV1. No era un prototipo guardado en un museo, era un coche real, matriculado, que circulaba por las calles de California y Arizona y que dejó a todo el que lo condujo completamente enamorado. Fue, sin exagerar, el coche más avanzado del planeta en 1996. Era un misil silencioso que hacía que los ruidosos motores de gasolina parecieran tecnología de la edad de piedra. El diseño del EV1 era lo primero que te dejaba sin palabras. Tenía una forma de gota de agua ultra aerodinámica, con las ruedas traseras parcialmente cubiertas, logrando un coeficiente de arrastre tan bajo que incluso hoy en día dejaría en vergüenza a muchos deportivos de alta gama. Cortaba el aire como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero lo verdaderamente revolucionario estaba en sus entrañas. Estaba construido sobre un chasis de aluminio ligero y paneles de carrocería de material compuesto que no se abollaban ni con un martillo. Tenía frenos regenerativos, una tecnología que hoy es estándar pero que en los 90 era magia pura. Cada vez que frenabas, el motor se convertía en un generador y devolvía energía a las baterías. No tenía llave. Se encendía con un código en una consola central que parecía sacada de la serie Viaje a las Estrellas. Era pura sofisticación digital en un mundo de cables y bujías. Para que se den una idea de lo adelantado que estaba, el EV1 utilizaba un sistema de carga por inducción llamado Magnet Charge. No tenías que enchufar un cable metálico con pines peligrosos, simplemente insertabas una paleta de plástico redonda en una ranura del frontal del coche y la energía pasaba a través de un campo magnético. Era carga inalámbrica de alta potencia hace 30 años. Además, para maximizar la eficiencia, los ingenieros instalaron neumáticos de ultra baja resistencia a la rodadura desarrollados por Michelin, que estaban inflados a una presión mucho más alta de lo normal para reducir la fricción con el asfalto. Incluso el sistema de climatización era una obra de arte. Utilizaba una bomba de calor de alta eficiencia, en lugar de un compresor convencional para no drenar la batería, mientras mantenía a los ocupantes frescos en el desierto de Arizona. El tablero era completamente digital y estaba ubicado en la base del parabrisas para que el conductor nunca tuviera que bajar la vista. Te daba información precisa sobre el flujo de energía y el rango restante con una exactitud que los coches eléctricos de hoy envidiarían. General Motors utilizó ingenieros de sus divisiones aeroespaciales para diseñar la electrónica de potencia, logrando que el inversor de corriente fuera pequeño, ligero y extremadamente confiable. El coche también contaba con una dirección asistida electrohidráulica, algo que apenas empezaba a verse en prototipos exóticos. Cada detalle, desde los faros de descarga de alta intensidad hasta el sistema de sonido optimizado para consumir el mínimo de vatios, estaba pensado para demostrar que el coche de combustión era un dinosaurio. GM incluso desarrolló una versión con baterías de níquel metal hidruro que permitía viajes interurbanos sin problemas, rompiendo el mito de que los eléctricos eran solo para ir de compras. Fue un despliegue de superioridad técnica que asustó a la propia industria que lo creó.
Manejarlo era una experiencia religiosa para los conductores de la época. Al ser eléctrico, el torque era instantáneo, no tenías que esperar a que el motor subiera de vueltas. El coche salía disparado de los semáforos con un silencio absoluto, dejando atrás a coches deportivos con motores de combustión ruidosos que no entendían qué acababa de pasar. No tenía caja de cambios, la aceleración era una línea continua de potencia suave y elegante que te pegaba al asiento. General Motors no lo vendía, sino que lo ofrecía mediante un sistema de arrendamiento o leasing súper exclusivo. La gente que tuvo la suerte de tener uno en su garaje se volvió fanática del coche. No necesitaban ir a la gasolinera, no necesitaban cambios de aceite, ni bujías, ni correas de distribución. Era el coche perfecto para el día a día, un sueño hecho realidad para el bolsillo y el medio ambiente. Entonces, si era el coche del futuro y a la gente le encantaba, ¿qué demonios salió mal? Aquí es donde la historia se vuelve oscura, retorcida y digna de una película de suspenso de Hollywood. A pesar de que el EV1 funcionaba de maravilla y tenía una lista de espera kilométrica, General Motors empezó a recibir presiones brutales de diferentes sectores. Por un lado, las petroleras estaban aterrorizadas con un coche que no consumía ni una gota de combustible. Por otro lado, la propia marca se dio cuenta de un detalle aterrador para su negocio. Un coche que casi no requiere mantenimiento es una sentencia de muerte para los concesionarios que viven de las reparaciones. En un giro de los acontecimientos que todavía hoy genera una indignación total, General Motors decidió cancelar el programa de forma abrupta en el año 2003, traicionando a sus clientes más fieles. Pero no solo lo cancelaron, lo que hicieron después fue una carnicería. A pesar de que los usuarios suplicaron, hicieron huelgas de hambre y ofrecieron cheques en blanco para comprar los coches y salvarlos, la compañía se negó en redondo. General Motors confiscó cada uno de los EV1 que estaban en las calles como si fueran evidencia criminal. Hubo escenas dramáticas de personas llorando y abrazando sus autos mientras las grúas se los llevaban a la fuerza. ¿Y saben qué hicieron con ellos? Los llevaron a lugares secretos en el desierto y los pasaron por prensas hidráulicas hasta convertirlos en tristes cubos de metal chatarra. Solo unos pocos sobrevivieron en museos, pero con sus motores y baterías arrancados para que nunca volvieran a rodar. Fue un automocidio planificado con una frialdad que asusta. La razón oficial de la marca fue que el coche no era rentable y que la tecnología de las baterías de níquel metal hidruro todavía no era lo suficientemente buena para el mercado masivo. Mentira total. La realidad es que el EV1 demostró que el coche eléctrico ya era viable hace 30 años, y eso era una amenaza para el status quo. Tenía una autonomía de hasta 260 kilómetros en sus últimas versiones, más que suficiente para el uso diario de cualquier persona. Fue un coche demasiado avanzado no solo por su tecnología, sino por su propuesta social y económica. El mundo, o al menos los que tienen el control del petróleo, no estaban listos para dejar ir su gallina de los huevos de oro y prefirieron aniquilar al competidor más brillante. El legado del EV1 es gigante y su sacrificio no fue en vano. Sin él es muy probable que hoy no tuviéramos la urgencia por la movilidad eléctrica que vemos en todas las marcas. Fue el mártir que tuvo que morir de la forma más cruel para que el público se diera cuenta de que nos estaban ocultando el futuro en nuestras propias narices. Es recordado como el coche que tenía todas las respuestas, pero al que no dejaron hacer las preguntas. Un genio de aluminio y electrones que fue silenciado antes de tiempo, pero cuya chispa encendió la revolución eléctrica que finalmente nadie pudo detener. Una leyenda que fue asesinada, pero que hoy vive en cada cargador eléctrico del mundo. Y no te muevas, el siguiente coche es una verdadera leyenda de resistencia. Número 3. Tucker 48. Después de la Segunda Guerra Mundial, el público americano estaba desesperado por comprar coches nuevos, pero las grandes marcas de Detroit seguían vendiendo diseños de antes de la guerra, viejos y aburridos. En ese escenario apareció Preston Tucker, un visionario con una energía inagotable que decidió que el mundo merecía algo mejor, algo más seguro y mucho más rápido. Así nació el Tucker 48, también conocido como el Tucker Torpedo. Un coche que no solo era avanzado, sino que parecía haber sido diseñado por alguien que venía de otra dimensión para salvar vidas en la carretera. Lo primero que saltaba a la vista era su tercer faro central, apodado el Ojo de Cíclope. Pero no era un adorno, era un faro direccional que giraba junto con el volante. Si dabas una curva a la izquierda, el faro iluminaba hacia la izquierda antes de que el coche terminara de girar. Esto, que hoy vemos en los coches de lujo con faros LEDs adaptativos, Tucker lo implementó de forma mecánica en 1948, pero la verdadera obsesión de Preston Tucker era la seguridad de los pasajeros, algo que a las otras marcas de la época no les importaba en lo más mínimo. El Tucker 48 fue el primer coche diseñado con una célula de seguridad. Tenía un tablero acolchado para proteger en caso de impacto, y el parabrisas estaba diseñado para salir expulsado hacia afuera si los pasajeros golpeaban contra él,
evitando que los vidrios cortaran a las personas. Lejos de conformarse con la estética, Tucker rodeó a sus pasajeros con un marco perimetral de acero reforzado que funcionaba como un escudo impenetrable contra impactos laterales, una idea que Detroit tardaría 2 décadas en considerar seriamente. El corazón de la bestia, aquel motor Franklin de helicóptero, estaba anclado a un subchasis revolucionario que podía extraerse por completo, aflojando solo 4 pernos en menos de 30 minutos. Era el primer sistema de intercambio rápido de tren motriz en la historia. La visión de Tucker era clara. Si tu motor fallaba, el concesionario te instalaba uno de repuesto al instante para que no dejaras de rodar mientras reparaban el original. Para eliminar el ruido y la fricción, descartó las transmisiones convencionales en favor del sistema Tucker-Matic, que utilizaba 2 convertidores de torque para lograr una suavidad de marcha inigualable. Las manijas de las puertas se fundían con la carrocería para cortar el viento y los parachoques montaban amortiguadores elásticos que absorbían golpes sin que el chasis sufriera un rasguño. El encendido también era de otro mundo, apoyado en una batería de alto voltaje que garantizaba que ese motor de aviación despertara rugiendo incluso en los inviernos más brutales. Tucker no construía simples autos, diseñaba fortalezas de supervivencia que dejaban a los Cadillac de la época como tristes juguetes de hojalata. Su obsesión por la vida era tal que incluyó cinturones de seguridad opcionales, una medida que sus rivales calificaron de ridícula, alegando que eso asustaba a la clientela. Incluso tenía un detalle que hoy nos vuela la cabeza: la cámara de seguridad. No era una cámara de video, sino un espacio vacío debajo del tablero del lado del pasajero. En caso de un choque inminente, el pasajero delantero podía lanzarse a ese espacio acolchado para protegerse del impacto contra el parabrisas o el tablero. Era una solución analógica y brillante antes de que existieran las bolsas de aire. Tucker también instaló frenos de disco y un sistema de suspensión independiente que hacía que el coche se manejara como un sueño de seda, mientras que los coches de la competencia seguían saltando como carretas de madera. Pero el motor era lo más loco de todo. Tucker quería algo potente y ligero, así que tomó un motor de 6 cilindros opuestos que originalmente se usaba en helicópteros. Sí, un motor de aviación enfriado por aire. Sus ingenieros lo modificaron para usar enfriamiento por agua y lo colocaron en la parte trasera del coche. Esto le daba una tracción increíble y permitía que el frente del coche fuera mucho más bajo y aerodinámico. Tenía tanta potencia que podía alcanzar los 190 km por hora con una facilidad pasmosa, dejando a los motores de General Motors mordiendo el polvo en cualquier autopista. ¿Por qué fue demasiado avanzado? Preston Tucker cometió el error de anunciar todas estas maravillas antes de que la fábrica estuviera lista para la producción masiva. La prensa y los competidores empezaron a llamarlo fraude. El gobierno de los Estados Unidos, presionado por las grandes corporaciones que temían que el Tucker hiciera que sus coches parecieran obsoletos, lo cual era cierto, inició una investigación por fraude contra la compañía. Aunque Tucker fue declarado inocente de todos los cargos, el daño ya estaba hecho. La mala publicidad y los problemas legales asfixiaron a la empresa. Solo se llegaron a fabricar 51 unidades antes de que la fábrica cerrara para siempre. Hoy en día, el Tucker 48 es uno de los coches más valiosos del mundo. Los coleccionistas pagan millones de dólares por ellos porque representan el momento en que un solo hombre intentó cambiar las reglas del juego y casi lo logra. Tucker introdujo la idea de que la seguridad debía ser una prioridad, no un lujo opcional. Sus innovaciones fueron tan adelantadas que la industria tardó décadas en adoptar el tablero acolchado o los frenos de disco como estándar. Fue un coche nacido del optimismo y la genialidad que terminó siendo víctima del miedo que le tenían los gigantes de Detroit. Número 2. Vector DW8. Este no es solo un coche deportivo, es una pieza de tecnología militar con 4 ruedas que hizo que Lamborghini y Ferrari parecieran juguetes de plástico cuando apareció a finales de los años 80. Su creador, Gerald Wigert, pasó más de una década perfeccionando el concepto porque no quería usar tecnología de coches convencionales. Él quería que el Vector fuera el objeto más avanzado sobre la faz de la Tierra, utilizando materiales y procesos de fabricación que en ese entonces solo se encontraban en la NASA o en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo primero que te golpeaba la vista era su carrocería. Estaba fabricada con una mezcla de fibra de carbono y Kevlar, materiales que hoy son comunes en la Fórmula 1, pero que en 1989 eran increíblemente caros y difíciles de manejar. El chasis era una estructura de aluminio con remaches aeronáuticos, exactamente igual a cómo se construye el fuselaje de un avión, pero lo que realmente lo ponía en otra galaxia era su interior. Olviden los relojes de aguja tradicionales. El Vector W8 tenía un tablero de instrumentos compuesto por pantallas digitales de alta resolución, que eran idénticas a las de un caza de combate F-17.
Tenía menús para revisar la presión de los neumáticos, la temperatura de los gases de escape y una infinidad de datos técnicos que ningún conductor de la época sabía cómo interpretar. El corazón de esta bestia era un motor de 8 cilindros en V de 6 litros con 2 turbocompresores masivos. En su configuración más conservadora, entregaba más de 600 caballos de fuerza, pero los ingenieros decían que, si ajustabas la presión del turbo, el motor podía superar fácilmente los 1000 caballos de fuerza. Estamos hablando de cifras que hoy en día solo alcanzan los hiperdeportivos de millones de dólares, pero el Vector ya lo hacía hace más de 30 años. La transmisión era una caja automática de 3 velocidades altamente modificada, similar a la que se usaba en las carreras de aceleración, para poder soportar el torque brutal que habría destrozado cualquier caja manual de la época. ¿Por qué decimos que fue demasiado avanzado? Principalmente por su complejidad y su costo de fabricación. El Vector W8 era una pesadilla logística. Cada coche se construía a mano con una atención al detalle tan enfermiza que la producción era desesperadamente lenta. Además, el precio era prohibitivo para casi cualquier mortal. Pero el verdadero problema fue que la tecnología de gestión electrónica de finales de los 80 todavía no era lo suficientemente madura para controlar de forma fiable un motor tan potente y complejo. El coche era increíblemente rápido, capaz de superar los 340 km por hora, pero mantener todas esas pantallas y sensores funcionando correctamente era una labor titánica que requería casi un equipo de ingenieros de aviación permanente. La historia del Vector estuvo plagada de dramas financieros y peleas corporativas que terminaron por hundir a la empresa después de producir solo 17 unidades para el público. El mundo no estaba listo para un coche que usaba interruptores de grado militar y pantallas de radar en lugar de radio. Fue un coche que se saltó varias etapas de la evolución automotriz, intentando llevarnos directamente a la era de los aviones espaciales cuando todavía estábamos usando reproductores de casetes. El Vector W8 sigue siendo hoy el símbolo máximo del exceso tecnológico americano, una máquina que no pedía perdón por ser tan compleja y que hoy parece salida de una película de ciencia ficción de gran presupuesto. Es el recordatorio de que la ambición americana no tiene límites cuando se trata de velocidad y tecnología punta. El W8 no quería ser un coche, quería ser un avión que por error tenía que rodar sobre el asfalto. Pero si este caza de combate terrestre les ha impresionado, lo que viene en el puesto número 1 es, sin ninguna duda, el experimento más audaz, extraño y fascinante de la historia del automóvil. Vamos a hablar de un coche que no usaba pistones, ni cilindros, ni nada que hayan visto antes bajo un capó. Número 1. Chrysler Turbine Car. Si hay un coche que define perfectamente la frase demasiado avanzado para su época, es sin ninguna duda el Chrysler Turbine Car de 1963. Imaginen el escenario. Estamos en la era dorada de los motores de pistones, el ruido de las válvulas y el olor a gasolina con plomo. De repente, Chrysler presenta un coche que no tiene pistones, no tiene radiador, no tiene sistema de enfriamiento por agua. Y lo más increíble de todo, no suena como un coche, suena exactamente como un avión comercial de pasajeros preparándose para despegar en la pista de un aeropuerto. Era una turbina de jet metida en un elegante cuerpo de coupé color bronce. La ingeniería de este vehículo era simplemente alucinante. Bajo el capó no había un bloque de hierro pesado, sino una turbina de cuarta generación desarrollada por Chrysler tras décadas de investigación secreta. Este motor giraba a la increíble velocidad de 44.500 revoluciones por minuto. Sí, han escuchado bien, mientras un motor normal de la época sufría para llegar a las 5.000. Este pequeño monstruo giraba casi 10 veces más rápido. La turbina era extremadamente sencilla en comparación con un motor de pistones. Tenía un 80% menos de piezas móviles. No necesitaba bujías, solo una para el arranque. No necesitaba cambios de aceite frecuentes y, lo mejor de todo, era prácticamente indestructible porque no había fricción entre las piezas metálicas principales. Pero la característica más famosa y loca del Chrysler Turbine era su dieta. Este coche no era caprichoso con lo que bebía. Al ser un motor de combustión continua, podía funcionar con casi cualquier cosa que fuera inflamable. Los ingenieros de Chrysler lo probaron con diésel, con queroseno, con aceite vegetal e incluso con alcohol de alta graduación. Se cuenta la anécdota de que el presidente de México en aquel entonces, para ponerlo a prueba, llenó el tanque de uno de estos coches con tequila, y el coche funcionó perfectamente sin una sola queja. En una exhibición en Francia, incluso lo hicieron funcionar con perfume Chanel número 5. Era el coche con el sistema de combustible más flexible de la historia de la humanidad. ¿Por qué era tan avanzado? Porque eliminaba de un plumazo todos los problemas de los coches convencionales. No vibraba en absoluto. Podías poner una moneda de canto sobre el tablero, mientras el motor estaba encendido y no se movía. No necesitaba anticongelante porque no tenía agua, lo que significaba que podía arrancar instantáneamente a 30 grados bajo cero sin ningún esfuerzo.
Además, el escape era sorprendentemente limpio en comparación con los motores de la época, ya que la combustión de la turbina era mucho más completa y eficiente. Chrysler estaba tan seguro de su éxito que fabricó 50 unidades y se las entregó a familias comunes de todo Estados Unidos para que las usaran en su vida diaria durante 2 años. Fue el experimento de mercado más grande y costoso de la historia. Lamentablemente, como habrán adivinado, ser el coche del futuro tiene sus trampas. El primer gran obstáculo fue el costo de fabricación. Las turbinas requerían materiales exóticos, como aleaciones de metales resistentes al calor extremo, que eran carísimos de producir a gran escala. El segundo problema era el consumo de combustible en la ciudad. Aunque en carretera era eficiente, en los semáforos la turbina seguía girando a miles de revoluciones por minuto, devorando combustible incluso estando detenida. Pero el golpe final fue la nueva ley de emisiones de los años 70. Aunque la turbina quemaba muy bien el combustible, producía óxidos de nitrógeno que eran difíciles de controlar con la tecnología de filtros de ese momento. Lo más triste de esta historia es su final. Cuando terminó el periodo de prueba, Chrysler recuperó los coches. A pesar de que las familias que los usaron estaban encantadas y no querían devolverlos, la empresa decidió que el proyecto no era comercialmente viable debido a los altos costos y las nuevas regulaciones ambientales. Para evitar pagar impuestos de importación por los componentes y por razones de responsabilidad legal, Chrysler hizo lo impensable. Mandó casi todos los coches a una planta de chatarra para ser aplastados y quemados. De las 50 unidades originales, solo sobrevivieron 9, la mayoría en museos. El Chrysler Turbine Car fue el momento en que estuvimos a punto de cambiar los pistones por turbinas para siempre. Fue un coche que prometía un mantenimiento mínimo, una suavidad de marcha incomparable y la capacidad de funcionar con cualquier combustible del mundo. Fue el pico máximo de la creatividad americana. Un sueño de la era del jet que se estrelló contra la realidad económica y política. Es, y será por siempre, el número 1 de los coches que llegaron demasiado pronto a un mundo que todavía estaba aprendiendo a caminar. Y ahí lo tienen, amigos, 10 máquinas increíbles que desafiaron las leyes de su tiempo y que, aunque muchas fracasaron en su momento, nos dejaron el mapa de cómo sería el futuro. Desde techos robóticos en los años 50 hasta motores de avión en los 60 y pantallas táctiles en los 80, la industria americana ha demostrado que cuando se trata de innovar no tienen miedo de arriesgarlo todo. Estos coches son la prueba de que el progreso no siempre es una línea recta, sino un camino lleno de genios incomprendidos y máquinas que simplemente nacieron en la época equivocada. Si les ha gustado este recorrido por la historia más loca de la automotriz, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar tu like para más contenido sobre motores y leyendas del asfalto. Nos vemos en el próximo video.